Bueno, pues vamos a iniciar la segunda sesión que tenemos del programa en antropología dentro del contexto del programa, el primer encuentro de egresados a nivel nacional. Es un encuentro a nivel académico, ¿sí? Un encuentro a nivel académico, y vamos a empezar pidiendo a la doctora Teresa Rojas Rabiela que nos platique de esta fundación de los posgrados, ya que sobre todo hoy nos toca más la gente de maestría, porque Teresa Rojas fue la que inició con François Lartigue el programa de antropología social en la Ciudad de México. La doctora Rojas, sobre todo quiero decir, pues la invitamos en su calidad de directora general de ciencias del 90-96, periodo en que hubo muchísimos cambios y mucho inicio de la docencia formalizada en la institución, es decir, con programas ya escolarizados. Tere, sin más te damos la palabra para que tomes el tiempo, y gracias, muchas gracias por haberte animado a presentar con nosotros hoy. Bueno, empiezo de que me animé. Hubo alguna presión. No, al contrario, para ti. Como siempre, te agradezco la invitación y que estés ahora a cargo de la docencia en la Ciudad de México, ¿no? Así que, pues, mil gracias. Aparte de la retroalimentación para construir este texto que les voy a leer para que la media hora que me asignaron me rinda, probablemente me pase un poquito o no. Iba a traer imágenes de algunos de las personas que voy a mencionar, pero la verdad eso ya lleva mucho más tiempo. Me da igual mucho gusto ver ahí toda la santa mañana aquí a Ángeles, que están en la pantalla principal. Bueno, algunas personas que han sido alumnas mías y muy queridas, alumnos, colegas. Entonces, bueno, voy a leerlo les digo más rápido. Preparar esta plática en medio de las noticias sobre la guerra en Ucrania y en el Medio Oriente ha sido difícil, la verdad. Vivimos tiempos muy, muy complicados, inquietantes, que quizá nos debieran llevar a repensar nuestro quehacer y más por la situación de la violencia que vivimos también en nuestro país. Decidí presentarles algo más que una narración sobre la trayectoria de nuestra maestría en antropología de la Ciudad de México para enmarcarla en una narración aún incompleta, muy incompleta, sobre la formación de antropólogos a nivel de posgrado en México, lo cual nos llevará a mediados del siglo XX, imagínense, ya casi un siglo, ¿no? Para finalmente culminarla con el programa de maestría en antropología del CIESA Ciudad de México, que es uno de los episodios, diríamos, recientes en esta narración. Es muy fragmentaria y se compone de varios capítulos que he ido tejiendo con apoyo en documentos y narraciones de algunos actores, así como de biografías y análisis de las trayectorias de algunos antropólogos. Particularmente agradezco a la doctora Torres, al doctor Jorge Alonso, a Socorro Pimentel por el apoyo que me brindaron también, allegando información, incluso por WhatsApp, ¿no? Que ahora estamos muy metidos en eso. Todavía anoche con Jorge Alonso, que pues es de una generación del primer doctorado tutoral que hubo aquí en el CIESAS, me estuvo apoyando. Así, entre sueños e insomnio, la memoria y el recuerdo me llevaron a las instituciones existentes en los años 1960, a la ENA, que era de Lina, como hasta ahora la UNAM, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Yucatán, la Universidad de las Américas y la Ibero, que eran las únicas instituciones en las que se enseñaba antropología. Cuando la formación en esas instituciones se orientaba a la profesionalización, quiere decir a la formación en licenciatura, y el posgrado, básicamente en forma de doctorado, solo existía en la UNAM y en la Ibero, en el Instituto de Ciencias Sociales, que había maestría y doctorado, creados pocos años antes, y en 1959 en la UNAM, y en fecha que debo precisar, como digo, en la Ibero. Es algo también que habrá que consultar en este libro, que es muy importante, que escribió Patricia Torres sobre este personaje que tanto se menciona en esta institución y que sobre todo en el aniversario pues ha sido ahora sí que muy inventado. Gracias a una generosa donación, debo aclarar, de una parte del archivo personal del doctor Paul Kirchhoff, he podido conocer con algún
pormenor la historia inicial del doctorado de la UNAM, que quedó constituido, según estos documentos, el 14 de abril de 1959, en la modalidad de un seminario para el doctorado en antropología, así se denominó, que se hizo por convenio con la Facultad de Filosofía y Letras, integrado por los investigadores de la entonces sección de antropología del Instituto de Investigaciones Históricas. Se convirtió en el Instituto de Investigaciones Antropológicas mucho después, ¿no? Como ahora, pero antes era una sección de antropología. Yo incluso fui becaria de Bonfil en esta sección, que lo dirigía Juan Comas, pero como él era español, nunca realmente retrasaron la formación del instituto porque no podía ser director, y entonces el director era León Portilla, director de históricas. Ahí fue entonces que se organizó este primer doctorado. Al revisar los nombres en las actas que están en este archivo, que voy a donar, por cierto, al Instituto de Investigaciones Antropológicas una vez que lo cataloguemos, es pequeño, pero muy, muy interesante, porque seguramente ni en la UNAM está, o en el archivo histórico ya lo deben haber echado a la basura, seguramente. Pero bueno, no quiero levantar falsos. Pero bueno, por lo pronto están estos documentos que él conservó porque era secretario de algunas de estas actas, el doctor Kirchhoff. Al revisar los nombres es evidente que la mayoría de estos profesores eran mexicanos naturalizados, con excepción de Ignacio Bernal y de otros que participaban de forma eventual como Miguel León Portilla y Silvio Zavala. Me refiero a personajes como Juan Comas, Pedro Bosch Gimpera, Santiago Genovés, Paul Kirchhoff y Mauricio Suárez, además de, como ya dije, de Ignacio Bernal, que era, digamos, casi el único mexicano activo en el programa. Varias generaciones de etnólogos, antropólogos sociales, arqueólogos y lingüistas mexicanos, salvo excepciones como fue el doctor Ruz, el mayista, que era cubano, que habían egresado de la ENA con el grado académico de maestría como efecto de un convenio entonces existente con la UNAM, que todavía cuando yo me recibí en la ENA estaba vigente, en función de la ENA daba la licenciatura, pero por convenio nos daban maestría, así que yo no hice maestría gracias a ese convenio. Después ya se rompió el tal, ¿no? Ahí realizaron su doctorado en la UNAM y fueron ellos, más algunos otros egresados de doctorados del extranjero y de la Ibero, nuestros maestros, es decir, de los míos, son algo así como los abuelos o bisabuelos de ustedes, ¿no? Me refiero a los siguientes alumnos, inscritos en 1964 y 65, parece que hubo solo 2 generaciones, lo tengo que verificar, muchos de los grandes, como Evangelina Arana, lingüista, Luisa Velleira, arqueólogo, Beatriz Barba, arqueóloga también, Guillermo Bonfil, Roberto Escalante, Hanna Folhaber, Jaime Lippach, José Luis Lorenzo, Leonardo Manrique, Miguel Mesmacher, Margarita Nolasco, Julio César Olivé, Román Piñachán, Enriqueta Ramos Chao, Moisés Romero y el que ya menciona Alberto Ruz, además de una profesora Virbe Pío. Del programa de la UIA, de la Ibero, sabemos menos, pero lo averiguaremos ya, como les comenté. Fue entonces, bueno. Sabemos que sobre la Ibero, sabemos que el padre jesuita Felipe Pardinas, que fue bastante célebre en sus tiempos, invitó a Ángel Paler a encabezar el Instituto de Ciencias Sociales, encargado del posgrado en antropología, cuyos alumnos eran los egresados, esto fue muy interesante, los egresados de la licenciatura en antropología de la propia Ibero, porque tenía su licenciatura, y de los seminarios y colegios católicos, jesuitas, franciscanos, agustinos, dominicos. Eran los tiempos de la teología de la liberación, del interés de muchos de estos jóvenes religiosos por estudiar antropología para apoyar los movimientos populares, los movimientos sociales de la época. Así, por ejemplo, Jorge Alonso sería uno de los casos emblemáticos de ese ambiente que se vive en los 60s. Fue entonces que conocí a varios de estos religiosos jóvenes mexicanos y algunos latinoamericanos, unos estudiantes, otros ya ordenados como sacerdotes, por ejemplo, Ernesto Camus, Manuel Esparza, Roberto Melville, José Díaz Estrella, Jaime Espín,
Roberto Varela, Pedro Arrieta y Guillermo de la Peña. Reconocerán algunos de los nombres porque entraron al CIESAS y aún permanecen, ¿no? Además de Jorge Alonso, el ya mencionado. La llegada de Palermo al Instituto de Ciencias Sociales de la Ibero dio un fuerte impulso a la formación de antropólogos a nivel de licenciatura y de posgrado. El movimiento estudiantil de 68 y el despido de 2 de los profesores críticos por las autoridades de la ENA, un capítulo pues muy conocido en 1968-69, básicamente Bonfil y Barman, alimentaron a la UIA. Palermo invitó a Barman a hacerse cargo de la licenciatura de Antropología Social en sustitución pronto del jesuita Luis González Rodríguez, un historiador sobre la Tarahumara muy notable, ¿no? Muy querido, y a varios de los pasantes que habíamos sido sus alumnos en la ENA, algunos de los ya recibidos, a incorporarse al profesorado de la licenciatura. Es decir, los pasantes empezamos nuestro posgrado, todavía yo no me recibí, ya empecé el doctorado, eran otros títulos. Y otros que ya estaban recibidos se incorporaron como profesores a la licenciatura. Y a todos nos instó, y muchos lo hicimos, a realizar nuestro posgrado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología que él dirigía. Así sucedió conmigo y con algunos de mis condiscípulos de la ENA, entre ellos José Lameiras, Bolívar Hernández, Virginia Molina Ludi, Shoko de Matsumoto y Carlota Díez Loredo, de los que me acuerdo. Bueno, ya habrán escuchado en estos días paso a la historia del CICINA, a los antecedentes. En estos días, sobre todo el director ha mencionado esta historia, pero bueno, voy a retomar lo básico. Años atrás, de lo que es recién, que era 1959, en 1954, el doctor Aguirre Beltrán se encontró con Ángel Palermo cuando éste vivía en Washington, a México, en una reunión de Costa Rica, donde ambos coincidieron y se hicieron realmente bastante amigos cercanos en el afán y preocupación, y cito, por enmendar la situación en que se debatían la enseñanza y la investigación universitaria en la ejecución de los programas de desarrollo. Es decir, eran los términos que entonces se usaban, ¿no? Y más concretamente en la necesidad de fundar escuelas de posgrado con profesorado de alta capacitación académica, de tal forma que la aplicación de los programas en poblaciones indígenas de cultura diferente a la nacional se llevaran a cabo desde la perspectiva antropológica a un alto nivel técnico. También pues el foco estaba entonces muy hacia las poblaciones indígenas. Así expuso Aguirre Beltrán y fue leído por Virginia Molina en la mesa del 20 aniversario del CIESAS en 1993. Así expuso, los obstáculos que se presentaron en los años 50 para el logro de este proyecto. Es decir, narra cómo pues, ese proyecto tuvo que posponerse, particularmente por la oposición del INA, y que decía que iba a dañar a la ENA, así como posteriormente, 20 años después, el afortunado desenlace sin el cual no estaríamos aquí. Dijo Aguirre, se consideró que la proposición nacida en San José lesionaba gravemente a la escuela y al instituto, al INA. Se dio largas al asunto. El centro de excelencia se derrumbó en espera de mejores tiempos. Una nueva oportunidad se presentó durante la administración presidencial de Luis Echeverría Álvarez, muy interesado en el estudio y resolución de los problemas del tercer mundo. Cuando el secretario de Educación, ingeniero Bravo Aguja, le habló del proyecto de crear un centro de excelencia para preparar personal calificado, de inmediato ordenó se pusiera manos a la obra. Es decir, ese fue ya el afortunado momento, como suele pasar con los proyectos exitosos o los fracasados. Con los exitosos, la presencia de determinadas personas en los puestos clave de la administración pública facilitó la creación de ese centro de excelencia, al que decidió llamarse CICINA, vinculado en sus inicios con el INA, hasta como el nombre lo indica. El doctor Aguirre Beltrán era entonces subdirector del INI, dirigido por Alfonso Caso, y también subsecretario de Cultura de la SEP. Y Guillermo Bonfil era director del INA en 1972 y duró hasta 75.
Ambos colaboraron, es decir, Aguirre y Bonfil, con el ingeniero Bravo Aguja, titular de la Secretaría de Educación Pública, en la preparación del acuerdo presidencial que creó a la nueva institución, y fue Aguirre Beltrán quien propuso a Paler dirigir este centro. Y es muy simpático como lo relataba. Al considerarse la persona que asumiría el cargo de director, el que esto escribe propuso al doctor Ángel Paler Vish, su antiguo conocido de San José. Sin embargo, se detuvo unos días el nombramiento porque, aunque mexicano, lo era por naturalización, y se pensó que en la eventualidad de una inconformidad. No la hubo por fortuna y Ángel obtuvo la designación para dar forma y poner en marcha la nueva institución. El encargo que se le dio lo desempeñó exitosamente, no obstante el corto tiempo. Esto también es interesante como señala. Fueron 2 años, creo. Lo que se puede hacer en 2 años, vamos a ver. Fueron durante el corto tiempo que permaneció en el puesto, dado los cambios que suceden cada sexenio. Era muy institucional el doctor. La nueva institución, ahora cincuentenaria, nacía en un contexto en el cual la mayoría de los antropólogos solo contaban con estudios profesionales de licenciatura o eran pasantes, a veces eternos, así que se quedaban de pasantes toda la vida. Una desgracia. Desde el CICINA, ay Dios mío, qué luz tan horrible, Patricia. Voy a regalarles una lámpara. Desde el CICINA, Paler como director y Barman como director del nuevo posgrado en el CICINA emprendieron la tarea de organizar la formación de profesionales de alto nivel técnico y del posgrado. Visto a lo lejos, puedo afirmar que como director del CICINA, Paler tuvo un pie en la Ibero y otro en el CICINA. Eso ya lo hemos platicado con Patti, lo puse así un poco coloquialmente, pero así se manejó y gracias a eso pues se tuvo éxito en muchos de los planteamientos. Esto permitió dar continuidad a lo que estaba en marcha en la Ibero, combinar los recursos humanos de ambas instituciones, alumnos, profesores, y sumarlos a una amplia red de colegas en el extranjero, básicamente amigos de Paler, sobre todo en Estados Unidos, y parte de los cuales eran como él, refugiados españoles de la Guerra Civil, que también habían estudiado en la ENA, una parte como Carrasco y Armillas, o bien mexicanistas o latinoamericanistas, como fue el caso de Wolf, Sidney Mintz, Michael Kenny y John Murra. Entonces, con toda grupo de personas, pues pudo emprender estos proyectos que voy a mencionar. Si él se propuso, ya pensando bien y abstrayendo un poco, 3 tareas básicas simultáneas, que es como hay que hacer las cosas, porque si vas así como trenecito, pues nada más logras menos. Pero él, con todos estos recursos, las pudo llevar a cabo en tan corto tiempo y luego se dio continuidad a algunas. Y los objetivos fueron básicamente los siguientes 3 que les digo. Formar en el menor tiempo posible a esos antropólogos de alto nivel tan necesarios. 2, abatir la pasantía. Y 3, elevar el número de investigadores capaces de generar nuevo conocimiento a partir del estudio en fuentes primarias, en el campo y en el archivo. Fue así que, para llevar a cabo estas tareas, emprendió, 1, el doctorado en antropología diseñado como un programa tutorial basado en la investigación. 2, la titulación de pasantes en la práctica de la investigación, y esto es así sumamente importante y fue como el cimiento de todo lo que vino después, en proyectos colectivos dirigidos por maestros y doctores experimentados. Él era un profesor y los pasantes, la mayoría de ellos pasantes de licenciatura. Y 3, el incremento del número de doctores en los doctorados del CICINA, de la Ibero, eso fue mi caso, yo estudié el doctorado en la Ibero, y del extranjero, a donde se fueron varios como Fábregas y Melville, por ejemplo. Es decir, estas acciones simultáneas, pues, permitieron dar un salto cualitativo. Para construirlas, Paler echó mano, como ya dije, de sus redes de colegas y amigos, a los cuales sumó, esta es también muy interesante, a los cuales sumó, entre ellos, ya mencioné al maestro Barman, que se doctoró en la Ibero en 75,
a los doctores Carrasco, es decir, como jefes de proyectos o de programas, ya me refiero en el seno del CIESAS, al doctor Pedro Carrasco para la parte de etnohistoria y fuentes, Michael Kenny, Nicholas Hopkins y Catherine Joseran, lingüistas de la Universidad de Texas, así como algunos maestros del ámbito de la Ibero como Guillermo de la Peña y Roberto Varela, a las doctoras, eso también es interesante, a las doctoras Luz María Martínez Montiel y Yolotl González, investigadoras de Lina, después ellas se retiraron o las retiraron de su historia. Y por último, alguien importante, a Rolf Stavenhagen, que trabajaba en el Colegio de México y que también formó parte de este grupo de jefes de proyectos y de programas. Ese es el núcleo inicial. Algunos siguieron, otros no siguieron. Todos o casi todos dirigieron, como dije, los primeros proyectos colectivos y algunos, los más experimentados, encabezaron los llamados programas que los agrupaban. Sería como equivalente a las áreas de estudio actuales. Fueron los casos de Carrasco y Hopkins, por ejemplo. Un programa complementario permitió incorporar a los pasantes de licenciatura de las dos universidades de los estados que por entonces formaban antropólogos a través de convenios con la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Yucatán. Esto fue yo creo que una idea muy afortunada también, porque a través de estos convenios vinieron y se incorporaron a los proyectos colectivos, algunos de ellos, gente como Ramón Ramírez Melgarejo, que después estuvo en el CIESAS Golfo, José Luis Domínguez y Luis Vargas y Elsa Alonso, que eran de la Universidad de Yucatán y que pues siguieron allá sus carreras. Pero bueno, no puedo mencionar a todos porque no tengo los registros, pero también es una idea que quizás se pudiera volver a realizar para que, ahora que hay tantísimas escuelas en las universidades. El objetivo de estas estrategias era claro, lograr en el menor tiempo posible que los pasantes de licenciatura y los maestros obtuvieran sus títulos y grados superiores para que a su vez formaran a otros jóvenes en la investigación dentro o fuera del CICINA, como en efecto sucedió, de que tuviera un efecto multiplicador. Es decir, se trataba de hacerlo en poco tiempo y realmente, pues, diríamos que fue bastante exitoso. Así, en tan solo 2 años, Palermo tejió con todos los hilos que pudo para conseguir, como lo consiguió, formar una masa crítica suficiente, bien formada, capaz de renovar la antropología mexicana, plantear nuevos problemas y temas de estudio, acordes con la realidad nacional, y abrir nuevos espacios para la formación de antropólogos más allá de los tradicionales de Lina y de la UNAM, con los que siempre pues ha habido cierta tensión que perdura hasta la fecha. El más conocido es el de la formación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, sobre el cual Susana Glantz en una biografía que hizo de Palermo, nos habló de ella. Lo voy a obviar porque es más o menos conocido y se ha escrito bastante sobre eso, pero ese departamento también se realizó en el marco de este programa emprendido por Palermo y gracias a que en ese momento se estaba fundando la UAM, por Luis Villoro, que lo que invitó a Palermo a que se integrara personal del CICINA, básicamente, a formar la primera planta de profesores, varios de los cuales pues se fueron y algunos creo que ya casi ninguno vive, pero los que están actualmente, muchos de ellos son alumnos de aquel grupo que sale del CICINA y de esta doble raíz, como podríamos decirle, del CICINA, ¿no? Y del CICINA y la Ibero. Bueno, aquí acoto, a Palermo y sus aliados mencionados debemos la formación de lo que yo he llamado una nueva familia antropológica. De la diáspora resultaron también otros departamentos de antropología en la Universidad de Querétaro, la Universidad del Estado de México y otros espacios. Por ejemplo, ahora hay un congreso que se llama el COMACE. Bueno, ahí confluyen todas estas, diríamos, gran parte de ellos son, digamos, hijitos o derivados de estos esfuerzos iniciales y, por supuesto, de otros en otras instituciones. Pero este primer núcleo, por eso quise abordarlo, aunque ya pues se ve muy lejano. Pero viene el caso ahora recordar que cuando fui directora de CIESAS de 90 a 96,
El único posgrado en antropología que entonces existía era el de la Ibero. Es decir, era una desgracia. Varios de esos esfuerzos habían desaparecido, no estaba funcionando ningún doctorado más que el de la Ibero, pero era difícil porque los estudiantes que querían hacerlo allí pues era muy costoso. Entonces teníamos que el de la UNAM ya no funcionaba y el del CIESAS tampoco estaba vigente, el doctorado tutorial que mencioné. Fue por eso que en mi campaña en pro de que los investigadores del CIESAS obtuvieran su doctorado, estos dirigieron sus pasos hacia el Colegio de México, sobre todo a historia. Por eso tenemos muchos historiadores tipo Aboites, por ejemplo, que era antropólogo y bueno, se fue a historia y ya se volvió historiador. Y también a lingüística, a donde fueron varios colegas investigadores actuales. Y también algunas instituciones del extranjero cuando fue posible. Así ocurrió, por ejemplo, con Sergio Navarrete, con David Navarrete, con Patricia Ponce y Mariano Báez, que se fueron a Brasil, y algunos otros casos. Pero bueno, todos prácticamente, no el 100%, pero una gran mayoría de los que tenían solo maestría pudieron hacer su doctorado. Y eso pues también, emulando los esfuerzos anteriores, permitió que pudiéramos volver a armar la docencia aquí en el centro, ¿no? Son esfuerzos individuales, pero también colectivos. Me voy a referir al programa de doctorado tutorial del CICINA, que ya antes mencioné. Volvamos así un poquito a los años 70, que fue este programa que dirigió primero Arturo Barma, cuando la dirección de Paler, al que se admitían alumnos no por generaciones, sino individualmente, y cada uno contaba con un tutor y con un comité que prácticamente no se reunía en coloquios ni nada. Hasta la segunda hubo como dos grupos, digamos, dos oleadas. La formación se sustentaba en la investigación y en algunos cursos y seminarios adecuados según el tutor, dentro o fuera de la institución, de acuerdo con este tutor. Al menos 2 de los estudiantes de este doctorado gozaron de estancias fuera del país también como complemento, específicamente en Brasil, Virginia Molina y María Eugenia Vargas, Nina, con el apoyo de Roberto Cardoso de Oliveira. La antropóloga social Susana Glanz, alumna de Palermo y una de sus biógrafas que ya mencioné, describió lo siguiente sobre este doctorado, creado en 75. Se hizo girar alrededor de los proyectos de investigación que realizaban en ese momento los 8 candidatos, es el grupo inicial, que presentaron su solicitud de ingreso al mismo. Bueno, el programa, esto es interesante también, fue algo muy característico. Contemplaba la posibilidad de que algunos de los tutores o asesores individuales fueran extranjeros, dado que en esos momentos no se contaba con suficientes doctores en el país interesados en estas áreas de investigación y como una medida de enriquecimiento de los estudios en proceso. Así, les voy a leer algunos de los nombres de estos egresados, no de los que no egresaron porque no terminaron, pero sí de los que egresaron. La primera fue Brigitte Bohem Schonduve, sobre la cual hubo aquí hace algunas semanas una exposición. Ella falleció, se fue al Colegio de Michoacán. Ella la presentó en 1981, la dirigió Palermo, luego Roberto Varela, Carlos Rafael Cabarrús, que era un guatemalteco, jesuita, Jorge Alonso, Agustín Llagostera, que era un arqueólogo chileno, que dirigió Murra, Victoria Novelo, Andrés Fábregas y María Eugenia Vargas Delgadillo. Ya en la segunda grupo, diríamos, del doctorado, que ingresó en 1983, tenemos a gente que por aquí anda, algunos de ellos todavía, como Elena Saola, María Elisa Puente, Luterote, ella ya falleció, Virginia Molina también ya falleció, Silvia Gómez Tagle también ya falleció, Jesús Jauregui, que hizo un simpático examen porque él estudió el mariachi, el origen del mariachi, entonces planteó, yo era la secretaria académica, que si podía traer al mariachi que necesitaba para su exposición. Entonces, pues lo consultamos y le dijimos que sí. Entonces trajo al mariachi y eso, por cierto, sentó un precedente para otro examen de un compañero que ahora está en Michoacán, que estudió para su tesis el arpa grande de Michoacán. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me va a olvidar. Ahorita me acuerdo.
es que yo necesito traer el arpa grande, además yo la toco y no sé qué, bueno. Entonces me acordé de ese examen. Entonces sí trajo el arpa grande, fue aquí ya, en este edificio abajo, y después ofreció un cóctel fantástico con mezcal de Michoacán y queso cotijas, que fue inolvidable, pero fue gracias a este Jesús Jauregui, que por allá está todavía en el Lina, Pedro Arrieta Fernández, y está en Ciesas Golfo, y Ramón Ramírez de Melgarejo, que ya falleció. Entonces, bueno, una de las consecuencias negativas que resultó de... Ay, Dios mío. Ahorita me voy a ir a la etapa de González Casanova. Estoy ciega y la luz está fatal. Una de las consecuencias negativas quiero resaltar que resultaron de la administración de Enrique González Casanova y que afectó directamente a la modalidad de formación de jóvenes en los proyectos colectivos, que seguía siendo muy importante y que, pues, lástima que esto sucedió. Bueno, resultó de la virtual, aunque paulatina, extinción de esta modalidad de organización de la investigación como resultado de la basificación de todos los académicos que nos encontrábamos laborando en el CICINA en el momento de la creación del CIESAS, ¿no? Y el cambio del CICINA al CIESAS en septiembre de 80, incluidos becarios pasantes de licenciatura. Es decir, fue una especie de rueda de la fortuna. En ese momento, si tú no habías salido el día anterior, pues no. Pero entonces, bueno, es un conflicto que alguien tendría que escribir, porque no está escrito bien a bien. Pero bueno, gracias a eso tuvimos todos base definitiva, sin concursos, sin nada. Pero esto tuvo esta consecuencia de ya no, por lo pronto, organizado que hubiera proyectos colectivos para formación de jóvenes, salvo posteriormente con el concurso de recursos, básicamente del CONACYT. Bueno. Sí, aquí ya, ya me quedan dos hoy. Como no me vi la hora, Patricia. ¿A qué hora empezamos? No, tampoco la vi. Bueno, pero ya estoy terminando. Sí. Ahora vamos al programa de maestría en antropología social en el CIESAS Golfo, 1988. Cuando yo entré de directora, les digo, no había ningún programa docente en el CIESAS, vivo ni diríamos, de posgrado. Entonces, vemos que me propongo entonces impulsar el posgrado, además de impulsar que los colegas se fueran a estudiar a otras instituciones que ya mencioné. Entonces, bueno, a partir de la refundación institucional del CICINA al CIESAS en 80, el posgrado adquirió un carácter escolarizado patente, eso también es un cambio importante, patente en el primer programa de estudios que se inició 8 años después de esta refundación por iniciativa del maestro Leonel Durán, director general de 87 a 90. Me refiero al primer programa de maestría organizado en esta institución, es decir, fue el primero, en antropología social, específicamente realizado en el CIESAS Golfo, en Jalapa, y cuyos cursos se iniciaron en octubre de 1988. La planta docente, y ese fue uno de los problemas, relativos, le integraron académicos de Lina, Veracruz, comisionados al CIESAS mediante un convenio, entre ellos los doctores Edgar Buegue, que la dirigió, Hugo García Valencia y Guy Rosat, entre los notables, además de algunos académicos del CIESAS Golfo propiamente dicho. Así, entre estos profesores, vemos a Luis María Gatti, antropólogo argentino que también ya falleció, que fue el precursor y que trabajó y hizo un grupo de estudiosos de los pescadores tradicionales. Ramón Ramírez Melgarejo, Néstor García Canclini, me mencionan también invitados, Bolívar Echeverría, Víctor Manuel Toledo y Mariana Portal. Estos me los sugirió, me los dijo Benjamín Ortiz Espejel, que fue uno de los egresados. Esta maestría desarrolló 2 generaciones que ingresaron, gente que ustedes conozcan, por ejemplo, María Teresa Rodríguez López, Benjamín Ortiz Espejel, que ya mencioné, Marta Patricia Ponce y Mariano Valles. Ellos después se fueron a Brasil a hacer sus doctorados.
Pasemos al periodo en el cual fui directora, que es el siguiente, ¿no? Después de Lionel, 90-96, previa experiencia de 4 años como secretaria académica. Uno de mis objetivos al asumir la dirección fue la reactivación de la docencia sin restringirla una u otra de las unidades, basada en la participación además ya de los investigadores internos, así como el desarrollo de nuevos programas docentes a fin de aprovechar la experiencia académica y avanzar en la vinculación entre investigación y docencia, que nunca se ha logrado del todo, pero que pues ya ha avanzado muchísimo después de tantos años. Al mismo tiempo, impulsé y apoyé otras iniciativas de formación en las unidades. Básicamente, y es de resaltar el doctorado en Ciencias Sociales en la Unidad Occidente, por convenio con la UDG, la maestría en Lingüística Americana en la Ciudad de México en convenio con el Instituto Nacional Indigenista, que entonces también empecé, y el primer diplomado en la historia de la institución en Antropología Jurídica que propuso y coordinó Victoria Chenaut. Bueno, para esta maestría ya en esta Ciudad de México, que es de la que tenía yo que haber hablado más ampliamente, pero en realidad es que no hay mucha información. Habrá que trabajarla, como digo. Bueno, la primera acción consistió en conformar un comité para que opinara sobre las políticas institucionales en la materia y siguió la designación en septiembre de 91 del maestro François Lartigue, quizá ustedes conocieron algunos, como coordinador del programa y que fue pues verdaderamente muy importante su actividad y su liderazgo. Él entonces se encargó de convocar a los grupos para que fueran la base de la maestría y se acordó, esto también fue un cambio, formar investigadores en el término de 2 años. Bueno, así se dice, debidamente preparados, esta era la tirada, para ingresar al doctorado. Por cierto, el año venidero este programa cumplirá 30 años de edad y Lartigue 10 años de fallecido, cosa que sucedió en 2014. Bueno, esto creo que tendremos que platicarlo. Bueno, el programa ofrecía una formación en investigación en antropología social, aprender a investigar y realizar bajo la dirección de un tutor y con un proyecto de investigación fundamentado en datos empíricos, que esto también es un sello de la casa, ¿no? O sea de archivo o sea de campo. Bueno, también se decía que los estudiantes debían ser jóvenes, con una edad máxima de 30 años. Esto ahora, desde hace varios años, se hubiera considerado discriminatorio, pero entonces así se puso. O sea, yo estoy leyendo los documentos. Egresados de alguna licenciatura en antropología, básicamente, aunque también se consideraron estudiantes de otras especialidades y licenciaturas, y estar titulados. También esto ya no es así, también se tenían que dedicar de tiempo completo durante 2 años al programa de la maestría. Así que bueno, eran 28 meses y se ofrecieron originalmente 2 líneas de especialización, antropología urbana y del trabajo y etnohistoria. En la primera promoción, 94-96, se recibieron 21 solicitudes y se seleccionaron 9, 3 de los cuales se adscribieron a la línea de etnohistoria, son muy poquitos, y 6 a la de antropología urbana y del trabajo. Esto también es algo que cambió mucho. Los estudiantes mexicanos gozaron de becas del CIESAS, no había todavía el CONACYT. Y a partir de noviembre, poco después, una vez que el programa del padrón, de posgrados de excelencia existió y nos dio el reconocimiento, tampoco los estudiantes extranjeros recibían becas. La única alumna peruana, en este caso, obtuvo una beca Cuauhtémoc otorgada por el CONACYT a estudiantes extranjeros. Entonces, esto nos da los contrastes con la situación actual, ¿no? Que vale la pena pues también evaluar a distancia. Las generaciones, una poca numeralera, las generaciones de esta maestría han sido bianuales a partir de la primera, que ingresó en 95. 15 generaciones, 302 titulados, según la última lista que pude obtener. Bueno, yo considero que sí nos queda por hacer un pequeño balance, o un gran balance de esto, un análisis mucho más detallado. Y cierro con una pequeña
nota sobre una maestría en ciencias sociales que también tuvimos aquí en la Ciudad de México, que heredamos, porque esto da origen, ahorita les digo aquí, a un grupo de estudiantes indígenas y de investigadores indígenas. Existió un centro de investigaciones para la integración social del estado de Oaxaca, que creó y dirigió la señora Gloria Bravo Aguja, que era la esposa de aquel secretario de Educación que ya mencioné, y que creó, y era lingüista del Colegio de México, y que creó este centro en 1983. Se decidió en tiempo del director Eduardo Matos que se cerraría ese centro, ya la SEP no daría el apoyo, y entonces se vio, pues, para no afectar a los académicos que había ahí y a los alumnos, porque había una maestría y una licenciatura, que el CIESAS podía recibirlos. Y entonces a Eduardo Matos le tocó hacerse cargo de la negociación y les dieron a escoger a los que entonces formaban parte del profesorado y se querían incorporar al CIESAS, y por supuesto varios dijeron que sí. Entre ellos tenemos al famoso Héctor Díaz Polanco, al maestro Manuel Ríos Morales, que está en Oaxaca, zapoteco, sociólogo, que dirigía, él era el director de la licenciatura en Ciencias Sociales que se ofrecía en este CIS, y luego otra colega que también ustedes deben conocer, que se llama Rosario Steinu, que entonces era la directora de la maestría. Junto con este personal vinieron los alumnos, alguna secretaria y también una serie de mobiliario y un vehículo destartalado, que por cierto luego se mató un funcionario del CIESAS en ese vehículo. Bueno, el CIESAS lo que hizo pues fue concluir con este compromiso para que los chicos de licenciatura y de maestría pues recibieran sus títulos, y también es una pequeña historia por escribirse. La de la maestría lingüística indoamericana, bueno, ya la mencioné, y como últimamente se ha también hecho una sesión sobre ella, muy incompleta por cierto, porque parece que las hadas y los hados la formaron. Yo considero, bueno, gracias por Patti, porque esto me permite ir avanzando en esta historia que ella me está diciendo, y otros también, que habría que escribir, porque está súper fragmentada, incluso en la página web, que ahora se con cuidado, está muy incompleta, así que todos podríamos aportar, ser informantes, colaboradores para construirla, dado que pues ya 50 años de todas estas labores y esfuerzos, y aquí puestos muy fragmentariamente, pues son lo que hace la historia de una institución, y hemos sido en eso un poco omisos, porque yo veo otras instituciones que hacen unas historias como legendarias. El tema acá, y según lo he visto en las conmemoraciones, que casi siempre nos vamos a que el doctor Aguirre, que se platicó con Palermo, sí, que no sé cuánto. Yo pienso que ahí hay un hueco muy grande, que es el que habría pues completar y enriquecer. Así que muchas gracias, y eso sería todo, Patti. Bueno, ahora vamos gracias Tere, vamos a pasar directamente a la conferencia magistral también de la doctora Oliva Sánchez López. López Sánchez, siempre te volteo el nombre. Tienes una homónima, ¿verdad? Sí, Oliva López, que es la secretaria de Salud en la Ciudad de México, que luego me llegan sus correos y se los reenvío. Te enteras de todo. Me entero, no me entero porque no lo saben, soy muy respetuosa, se los devuelvo. Seguro que ella recibe los mails, pero son bastante aburridos, entonces no te darán mi leer, no pasa nada. A Oliva le invitamos porque ella es de la generación 1998, 2003, es decir, la primera generación del doctorado ya que nos cuenta Teresa, fue el doctorado del que ustedes están mencionando. Ese lo fundó Loyola. Que lo fundó el doctor ya no Loyola, y su primer coordinador fue Fernando Salmerón, que lo escuchamos en la primera sesión. Gracias, Oliva. Aquí está el nombre de su ponencia. Gracias. Nos lo va a compartir en pantalla. Yo supongo que así se escucha bien, ¿verdad? Con el micrófono.
Bueno, pues muy buenos días a todas y todos y todes por aquello de la inclusión. Me llama la atención que está dividida acá académicos, acá estudiantes, pero también está. Sí, bueno, no sé si sería posible que las letras un poquito, que me pega, me va a dar es muy difícil leer. Sí, me pega. No sé, era como al revés. Era por eso. Sí, es que la luz está mal aquí. Sí. Está chimuelo. No, esa está bien, esa está bien, solo es esa que está un poquito. Ahí está, perfecto. Hay que hacer una petición a la Dirección General de que, por favor, si es que pega un poco y da como charolas. Bueno, pues ya me presentaron, soy Oliva López Sánchez, soy egresada de la primera generación del doctorado del Ciencias de Antropología Social. No sé si ya en alguna de las sesiones hablaron de esta historia del doctorado. Bueno, pues ya lo buscaré por el Facebook para verla. Y bueno, pues fueron 4 años escolarizados, fueron el inicio. Y pues yo llegué con una formación indisciplinada, digo yo, porque pues de licenciatura psicóloga, de maestría psicoterapeuta corporal, con una especialidad en estudios de la mujer en el Colegio de México, y que en ese momento, estoy hablando del 94-96, donde cursé esos estudios, pues era políticamente intencionado hablar de estudios de la mujer y no de género como es ahora, e incluso como se ha renombrado ya el mismo programa, que ahora es Centro, afortunadamente. Y bueno, yo con mis intereses sobre el cuerpo venía con una traza efectivamente muy psicologizada, aunque disidente del conductismo en el que fui preparada. Voy a poner mi pronombre. Pero prontamente pues me desencanté e incursioné a todo el conocimiento de Wilhelm Reich, Alexander Lowen. En todo ese discurso de los años 60-70 pues estaba abriendo la cuarta fuerza de la psicología. Y ahí el tema del cuerpo me parecía muy interesante. Y ahí fue, digamos, como creciendo ese interés. Cuando entro al PIEM, empieza a haber pues un interés sobre estas cuestiones de pues el feminismo académico, el feminismo, cómo va dialogando ese feminismo militante con el académico, y ahí aparece nuevamente el tema del cuerpo, y prácticamente puedo decir que el texto de Fiedan sobre el malestar que no se nombra, o el famoso libro rojo, pues determinó por mucho mi interés para seguir abocándome sobre el tema del cuerpo, pero ahora desde el discurso, bueno, inicialmente médico y después, posteriormente, el discurso psiquiátrico. Y bueno, pues así llego a Ciesas con esa traza, y entonces allí entro y pretendo indagar la construcción, la profesionalización de la ginecobstetricia y la construcción de las representaciones médicas del cuerpo de la mujer. Y eso es justo lo que les quiero compartir este día. Espero ir haciendo como más o menos ligero y breve para acotarme en los tiempos, pero pretendo hacer eso, una trayectoria de lo que he venido trabajando en estos 28 años, y que, bueno, pues aquí lo que pretendo hacer es recuperar en esta reflexión cómo el cuerpo, las emociones y el género son tropos fundamentales para mi trabajo de investigación durante esos 28 años, y que me han permitido también indagar, explorar y profundizar sobre los procesos salud, enfermedad, atención, en una clave histórica o historiográfica. Debo decirles que desde un inicio, no soy historiadora, pero esa es otra parte de mi disciplina, pues yo y ya los colegas ya me incluyen dentro de la historia como historiadora por oficio, vamos, ¿no? En ese sentido,
El trabajo que vengo desarrollando ha sido desde una antropología histórica y con una mirada muy interdisciplinaria, que es lo que les quiero conversar esta mañana. Para mí, hablar del cuerpo, las emociones y el género es hablar de una tríada analítica, temática, que es potente y que me ha permitido justo explorar procesos psicosociales y socioantropológicos relacionados con estos procesos, salud, enfermedad, atención, y que lo he focalizado desde un enfoque interdisciplinario donde recupero la antropología, la historia cultural y también la teoría feminista. Quiero ahondar un poquito en estos tres elementos, esta tríada analítica, y es, bueno, el tema del género. El género, y recuperando, por supuesto, a John Scott, y quiero hacer ese énfasis porque creo que de pronto el género ha sido también ya un concepto medio raído, un poco impreciso, y pues yo reconozco esa impronta que tuve a partir de la propuesta de John Scott en los 80, donde habla sobre el género como una categoría con una posibilidad heurística para analizar las relaciones de poder entre los sexos. Es decir, la mirada de Scott en ese momento, y luego en un libro que reedita en los 2004 y en México se traduce en el 2008 sobre historia y género, que les recomiendo mucho a quienes estén incorporando la perspectiva de género. John Scott es muy clara para señalar que el género es una categoría relacional, es decir, que va a facilitar la comprensión de los fenómenos que uno está estudiando. En este caso, y para mí, los procesos salud, enfermedad, atención, prevención. Ciertamente, cuando yo estoy, digamos, estudiando o estoy explorando y haciendo mis primeras investigaciones en la maestría, en la especialidad del Colmex, tuve que hacer una tesis y luego eso también se validó como una maestría, aunque era especialidad, pero por la exigencia pues se dio esa validez. Y bueno, en ese momento acababa de suceder la cuarta y última convención de mujeres, no se ha repetido ninguna más, y fue la de Beijing, y eso fue en el 94. Entonces, ahí el tema del género causó toda una polémica, e incluso los republicanos en Estados Unidos hicieron todo un escándalo, sin mencionar que justamente en Beijing nadie se enteró de que había esa convención, porque fue absolutamente encapsulada. Nadie supo, nadie sabe, ¿no? Y entonces, bueno, fue Beijing. Sin embargo, aquí el género era una categoría incómoda. Pero desde esa incomodidad las feministas justo quisieron aportar. Aquí la observación y como el señalamiento es a los años, y como suele pasar a veces con las propuestas y las categorías, con las agendas teóricas, de pronto no se sabe la deriva de algunos conceptos, no se sabe cómo los efectos, y de pronto el género se ha reducido lamentablemente a solo diferenciar hombres y mujeres y ahora también la diversidad sexogenérica. Sin embargo, aquí el tema, y yo lo retomo en mi investigación, es una orientación siempre con posibilidad relacional, es decir, que cuando se habla de género, sí o sí tenemos que analizar relaciones sociales y estas son de poder. Y bueno, ese es un punto. Después, el siguiente tropo, que es el cuerpo, la corporalidad, pues bueno, aquí hablamos de unos estudios simbólicos. Me salgo aquí mi aplicación. Bien, ya no veo mucho. Y entonces el estudio simbólico de la materialidad humana que da sentido también de significación. Por supuesto que el cuerpo es un elemento fundamental para pensar las sociedades, sobre todo actuales. Y bueno, aquí yo quiero hacer como una referencia a esta antropóloga que justo pongo en la imagen, que es Sandra Pedraza. Sandra Pedraza es una antropóloga colombiana que en el dossier número 30 de Zacatos, que fue sobre cuerpos múltiples,
ella dio la editorial de presentación y le llamó Derivas Estéticas del Cuerpo. Y en ese texto, Sandra recupera un trabajo que había hecho ya décadas. O sea, ella hace una retrospectiva y una genealogía de los estudios del cuerpo desde el 2000 a la fecha. O sea, la revista pues, fue publicada en el 2010, pero ella sigue con esta, digamos, genealogía. Y bueno, tengo la fortuna de tener un buen vínculo de amistad y de trabajo con ella. Y lo cierto es que a mí me sirvió mucho como para ubicar con ese trabajo esas derivas del cuerpo. Por supuesto que teníamos la traza Foucaultiana, teníamos la traza de Brian Turner, teníamos la traza de Marcel Mauss, en fin, hay como varios teóricos y teóricas que están abordando también desde la historia, en fin, puedo cometer el error de omisión. Pero aquí lo que quiero señalar es que cuando Sandra hace esa clasificación, claramente hay dos. Una, toda la línea, en América Latina, toda la línea del cuerpo y la biopolítica. Y ahí está la traza de las sociedades y las instituciones disciplinarias. Y toda la parte de la medicina, el poder jurídico, el poder también educativo como instituciones, digamos, disciplinarias. Pero por el otro lado, ella encuentra que a partir de los 2000 se va desarrollando otro interés en los estudios del cuerpo. Y este va a ser aquellos que tienen relación con la experiencia y que ella le llama como esta política estética, es decir, estético en el sentido de la percepción, de la sensibilidad y cómo empieza a ver que ya no se habla más de ese cuerpo disciplinado, sino de ese cuerpo sintiente, de ese cuerpo que va explorando y que incluso va a recuperar esa dimensión sensible, emocional, afectiva, de sentimientos. Y ella dice, eso es posible gracias a que hay una unión con el giro afectivo, que más adelante se los voy a explicar, y que surge como término en el 2007. Ya ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, hay esas dos grandes líneas. Yo centro mi trabajo en ese tránsito a caballo de una y otra, porque empecé haciendo una mirada del estudio del cuerpo desde lo biopolítico, desde lo disciplinar de la medicina, y luego en este presente ya estoy como en la otra parte, así que hago esa transición. Las emociones, híjole, muy lenta, ¿verdad? Y veo el tiempo que corre. Bueno, el tema de las emociones me parece fundamental porque causa mucha polémica. Estos tres términos, estos tres elementos analíticos han sido incómodos, han generado sospecha, han sido poco validados y cada uno ha tenido su historia. Algunos se vinculan, por ejemplo, el estudio de las emociones desde una perspectiva sociocultural se sale absolutamente de estas coordenadas psicologizadas o del OXI, como les denomina Nicolás Rose a la psiquiatría, psicología, psicoanálisis, psicoterapias. Y más bien hay una apuesta de la emoción como una dimensión social de la vida que es importante porque es una manera de entender también las relaciones y vínculos, es decir, el encuentro de los sujetos en interacción. Aquí se va a romper desde este enfoque la idea de la emoción como algo interior o como algo intrapsíquico, esto que sale, emerge del sujeto. Por el contrario, la idea va a ser que la emoción es el color o la energía de la acción social. Y ahí podríamos citar muchos teóricos como Randall Collins, que sustentado en el trabajo de Durkheim, por ejemplo, habla que lo que hace la sociedad es la unión de los cuerpos y esos cuerpos que generan una energía y esa energía es energía emocional y eso entonces, dependiendo de esa intensidad, ellos hablan de esa intensidad, pues entonces se dan lazos de solidaridad, de cohesión social, de membresía y de pertenencia. Entonces, digamos que va haciendo esta mirada de las emociones, lo que aquí yo les voy a compartir. Por supuesto que tendríamos que decir qué cosa es la emoción y tendríamos que definirlo. Ese es un tema, a mí me llevó un chorro de tiempo cuando yo me meto a estos estudios en el 2008. La verdad es que es complejo, porque uno va leyendo, va encontrando distintas miradas. Y yo les voy a compartir mi propia definición.
Las emociones son procesos psicofisiológicos que se experimentan en el ámbito individual, se codifican en el contexto cultural, son históricamente situadas y se transmiten en la esfera de lo social en función del sexo, la edad, la etnia u otros factores identitarios, sociales, económicos, educativos y también en función del sitio y de la espacialidad geográfica que ocupamos. Porque el espacio geográfico también es simbólico y también está cargado de toda una simbolismos. Entonces, para mí, esa es mi definición que les comparto. Por supuesto que aquí hay toda, y más adelante lo vamos a ver, el tema de cuáles fueron los autores, autoras de los cuales hablo. Entonces, voy rápido. ¿Qué es el feminismo? Pues el feminismo es una teoría política del sujeto y nos convoca a una yo retomo la lógica de una metodología feminista. Y para mí entonces, tomando a las teóricas, es construir una apuesta teórico-política, crítica, ¿sí? Como una fuente valiosa de conocimiento y de transformación social que cuestiona la producción tradicional del saber en el campo científico y los espacios académicos de poder social y en otros espacios sociales. Aquí entonces, pues hay un vínculo bien interesante también con Foucault en esa noción de los discursos de verdad. Entonces, se trata pues de ir tejiendo. Emplea una perspectiva de género, que ya se quedó. La perspectiva de género es entonces hablar de los efectos diferenciados de los fenómenos sociales entre hombres, mujeres, también diversidad sexogenérica, y lo veo como un enfoque relacional de los sexos en interacción. ¿En dónde? En el contexto de los procesos de salud y enfermedad, y ahorita vamos a avanzar hacia allá. Entonces, quiero compartir, son 3 momentos los que quiero ya profundizar. El primer momento tiene que ver con esta primera parte que les compartí, mi formación en la maestría, en la especialidad, y entrada y acabado mi doctorado. Fui la segunda en titularme, lo recuerdo muy bien. ¿Quién te ganó? Un hombre. Pero lo digo en el buen sentido porque, claro, puedo decir esto, yo hice el doctorado cuando mi hijo tenía 9 meses y fue todo una hazaña, porque ahora sí se podrían esgrimir razones de inclusión pero en ese momento yo no podía esgrimir eso cuando mi hijo se enfermaba, era lo que tú acabas de decir, no era posible. Bueno, entonces... ¿El tiempo cambió? ¿Cómo? Gustavo Marín, sí. Creo que así fue Gustavo Marín el primero, sí, yo fui la primera de la línea de antropología médica que yo estaba escrita, eso no lo dije, pero estaba escrita la línea de antropología médica. Bueno, entonces les voy a hablar, el primer momento son las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino en la medicina académica enseñada y practicada en la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Después, el segundo momento van a ser los estudios socioculturales de las emociones, un acercamiento interdisciplinar desde la historia, la antropología y la sociología. Y para cerrar con compartirles los avances de una investigación en ciernes, ya de una línea amplia, sobre procesos socioemocionales de universitarios ante la escolarización remota de emergencia por causa de la pandemia COVID-19, que empecé en el 2020, pues que sigue en curso el trabajo. ¿Otra vez? ¿Está tan largo? ¿Podrías repetir? Claro. Procesos socioemocionales de estudiantes universitarios por causa de la pandemia COVID-19. Bueno, entonces, el contexto de ahí, pues ya lo dije un poco, pues por supuesto que hay un contexto teórico, político allí, donde, por ejemplo, yo debo decir que para mí fue fundamental el texto de Immanuel Wallerstein, el de Abrir las Ciencias Sociales, que yo lo sigo recomendando, del informe Gulbenkian, fue fundamental. Y ahí encontrar que las ciencias sociales sí o sí tendrían que abrirse a partir de la interpelación de 3 movimientos sociales importantes: el feminismo, el movimiento ecologista y los movimientos de minorías llamadas minorías étnicas, ¿no? Y bueno, pues por supuesto también hay una impronta y hay una afectación y un diálogo
pues con este reconocimiento, la importancia que va a tener el actor social. Y entonces ahí podríamos hablar del punto de vista del actor, podríamos hablar de la importancia de la experiencia, incluso el propio feminismo va a defender la noción epistémica de la experiencia como vía de conocimiento, lo que ellas dicen la experiencia situada. Entonces, bueno, digamos como este es el contexto. Otro de los textos que a mí también me marcó fue el texto clásico de Evelyn Fox Keller, Ciencia y Género, de esta filósofa física norteamericana que hace un cuestionamiento y va mostrando en su investigación cómo la ciencia particularmente ha sido un apoyador, digamos, de esa diferencia entre hombres y mujeres basadas en razonamientos o discursos de verdad, si usamos el término de Foucault. Y bueno, aquí me voy, porque si no avanzo. Entonces, vamos al primer nodo, el primer tropo. Primer momento. Sí. Ahí está. Entonces, el primer momento son las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino en la medicina académica mexicana. Quiero comentar que este concepto lo acuñé justo en el doctorado, gracias y por recomendación del doctor Menéndez, que en un coloquio donde estuvo la doctora Rojas, donde nos conocimos, coloquio de doctorado, yo hablaba de las representaciones médicas del cuerpo femenino y él entonces me interpelaba acertadamente diciéndome pues que hablar de las representaciones, yo venía apoyándome pues desde la propuesta de Moscovici, de Jodelet, sobre representaciones sociales, y él me decía que el concepto no acababa de cuadrarle porque eso era demasiado abierto y que yo tenía que focalizarme en una comunidad que era la comunidad médica, entonces que ahí yo tenía que retomar, por supuesto, a Freudson y tenía que recuperar y reorientar. Y gracias pues a esa recomendación, entonces acuño el término de representación técnico-médica y entonces ahí pues hago una definición de lo que estoy entendiendo. Y estos son, bueno, portadas de 3 libros que he escrito de autoría y un video que elaboré con un financiamiento del Colegio de México cuando financiaba investigaciones. Ahora pues no hay tanto dinero. Y entonces trabajé las representaciones del INE en México, porque, bueno, pues era parte de esa colaboración también hacer algo visual, ¿no? Entonces, aquí voy más rápido. ¿Qué hay en esta primera parte de las representaciones técnico-médicas? Bueno, pues como les dije, yo vengo con esa preparación desde un feminismo, vengo con un interés por el tema del cuerpo y particularmente con el cuerpo de las mujeres, porque también yo debo mencionar mi nivel de implicación. Yo tenía como una experiencia muy traumática de mi primera visita al ginecólogo, y era ginecóloga, y lo recuerdo perfectamente. Entonces, se sumó ese interés, hoy día ya se tiene un nombre, se llama reflexividad, se llama implicación, pero en ese momento, queridas colegas y queridos colegas, no había esos términos, o por lo menos no eran tan manejados en la academia, y uno se sentía como, ¿cómo voy a hablar de eso si es tan personal? Pero bueno, estaba ahí toda esa reverberación del feminismo, lo personal es político, y entonces podía yo y me di a la tarea. Entonces yo empecé a explorar justamente el discurso médico en torno al cuerpo de las mujeres para hablar de esas representaciones de los procesos fisiopatológicos y cómo entonces era manejado en términos metafóricos y en términos de diagnóstico y tratamiento todas las enfermedades relacionadas con el aparato genitourinario y la sexualidad. Y particularmente me llamó la atención todo el conocimiento en torno a la fisiología de la menstruación, el embarazo, el parto, el puerperio y la menopausia. Ahí, básicamente, lo que va a aparecer es que la mujer, una vez que llega a la menarquia, deja de ser un ser que puede ir evolucionando de acuerdo a la mirada médica, ahí se torna un ser liminalmente patológico desde la menarquia hasta la menopausia. Entonces, entre medio, pues le va a cometer muy probablemente para la época la histeria, ¿no? O la erotomanía, que era otra enfermedad también de la cual espero me dé tiempo a hablarles. ¿Qué encuentro en esa indagación? Bueno, pues que los padecimientos femeninos están significados como negativos, o sea, la mujer es sinónimo de patología,
porque por supuesto hay toda una reverberación del conocimiento evolutivo darwinista, hay toda una presencia del discurso rusoniano, que Rousseau, el padre de la Ilustración, era un misógino y era con un discurso absolutamente sexista y que decía que hombres y mujeres eran igual en todo, derechos y menos en una cosa, el sexo. Y de ahí entonces desagregaba toda la posibilidad y ya no había mal. Por supuesto también las propuestas compianas acerca de la mujer como un ser profundamente emocional y por lo tanto necesario de subordinación y de sujeción y con incapacidad de aparecer en la vida pública. Encuentro entonces que hay prácticas racistas, sexistas, discriminatorias y por supuesto heteronormativas, lo que daba lugar entonces al desarrollo de dos líneas o dos áreas de la medicina y que no es menor. Para el siglo XIX, la primera mitad y un poquito de la segunda, lo que vamos a ver es que las áreas que se desarrollan en la medicina llamada científica o institucionalizada, que corre para el año para México de 1833, va a ser la ginecobstetricia, primero la obstetricia, luego la ginecobstetricia y la medicina militar, por una sencilla razón, porque eran los cuerpos a los que tenían acceso, eran las cobayas, y entonces, pues, era, digamos, ahí fue donde más creció el conocimiento de la medicina. Empieza a ver entonces cómo aparece el útero, y yo le llamo así como una sinécdoque, es decir, la mujer igual a útero, y entonces la histeria se aparece, como les decía, como en un tropos del proceso de salud-enfermedad para, no solo para las mujeres, también para los hombres, porque por supuesto que la histeria, siendo una enfermedad hipocrática que se acuñaba solo a las mujeres, en el siglo XIX fue mostrado por los mismos médicos que también la padecían los hombres. Pero seguía siendo feminizada. ¿Por qué? Porque los hombres que eran diagnosticados con la histeria eran hombres afeminados, eran hombres que tenían prácticas y eran asiduos a leer, a las tertulias, eran medios melancólicos. Entonces, eran los que recibían los diagnósticos de la histeria. Entonces, también hay un desarrollo de la medicina higienista decimonónica, no la medicina higienista hipocrática, que esa es otra, sino la higienista decimonónica, que va a tener una presencia muy particular de la eugenesia, que la eugenesia es la depuración de la especie, y de la teratología, el estudio de las deformaciones o monstruosidades humanas. Y entonces, lo que yo encuentro acá en ese tipo de representaciones técnico-médicas es que la medicina higienista lo que va a hacer es organiza una lógica discursiva heteronormativa sobre la sexualidad, la monogamia y el matrimonio. Y entonces, en un proceso de secularización, donde ya el pecado no te lleva a sufrir el cuerpo, sino es la enfermedad, lo que te lleva, o el mal comportamiento, a la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues los médicos o la medicina se va a convertir en el nuevo demiurgo, en el nuevo regulador, en ese proceso, en esa sociedad laica. Y entonces empiezan a aparecer una serie de valores en torno a la buena salud. Incluso empiezan a producirse una serie de manuales de medicina doméstica, manuales de higiene del matrimonio, que obviamente se regalaba entre las clases altas y acomodadas. Pero eso no era limitativo, como lo he podido indagar y sustentar y mostrar en muchos años después. También llegaba para la gente lega, para la gente analfabeta, y ahí podemos tener una beta que también he investigado, que son los impresos de Vanegas Arroyo. Es una línea interesantísima sobre educación emocional, donde Vanegas Arroyo, estos impresos, colaboraban puros hombres, y había médicos, había poetas, estaba él, y por supuesto, para a lo mejor la gente joven, pues sí les pueda sonar Posada, ¿no? Posada con la calavera de Posada, pues era la calavera garbancera, después fue la Catrina y se convirtió en un símbolo nacional. Entonces, en esos impresos se publicaban historias edificantes. Eso es importante. Hay una
literatura popular edificante. Y en esa cultura popular edificante se tira una línea sobre la monogamia, sobre el resguardo de la virginidad, se orientan las relaciones amorosas, en fin. Entonces, allí va apareciendo, digamos, toda esa traza de la medicina y no se va solamente a una pequeña burguesía, un pequeño núcleo de lectores, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar que aparece la sexualidad pervertida o considerada pervertida, si entendemos lo que es el concepto de perversión, que es otra versión. La perversión significa otra versión. Entonces, la otra versión de la sexualidad, lo que no era monogámico, lo que no era heterosexual, entonces se estudiaba en la teratología. Y aquí ha sido fabuloso y fantástico encontrar estos casos de hermafrodismo. Entonces, estos casos de hermafrodismo son verdaderamente interesantes. ¿Por qué? Pues porque son personas, son historias, o sea, yo les pongo ahí las imágenes y bueno, no les tapo los ojos porque han pasado los años suficientes para que yo no infrinja el código de resguardo de la información a los que nos hacen apegarnos los archivos, ¿no? Y resulta que estos casos, algunos los encontré en los textos de Carlos Rumañán, que seguro lo ubican, Los criminales en México, este periodista, criminólogo. Entonces, son dos casos que las historias, pues no se las voy a contar por el tiempo, pero termina habiendo un interés por mostrar que el comportamiento de alguien, estas dos mujeres, ¿no? Una mujer y otro hombre, en términos anatómicos, pues no le correspondía a su comportamiento. Eso lleva a que la medicina de la policía, ¿no? Había una medicina, en cada cuartel de policía había un médico, y entonces este médico legista, médico jurídico, revisaba a la persona. Entonces concluía, si su comportamiento no se correspondía con su aparato genitourinario, pues lo declaraba individuo neutro. Y eso fue verdaderamente, digamos, como terrible de exclusión. Bueno, después, otro elemento que me parece importante, pues ya es hablar justo de la profesionalización de la medicina, de la ginecobstetricia, perdón. Y aquí para mí, y lo que quiero resaltar, bueno, toco muchos temas, pero lo que quiero resaltar para esta exposición va a ser dos ideas fundamentales. Y es cómo la construcción de las representaciones técnico-médicas del cuerpo de las mujeres en el siglo XIX tiene que ser leído en función de esa profesionalización de la ginecobstetricia, porque como les decía, fueron las áreas que más desarrollo tuvieron en esa medicina, pero también en un contexto social de secularización de la sociedad mexicana decimonónica y sobre todo la conformación del Estado-Nación, donde la ciencia y particularmente la medicina, también el saber jurídico e ingeniero van a estar presentes para la formación de los Estados nacionales. En México no es la excepción. Y entonces ahí no podíamos entender, o yo no podía entender la historia de estas representaciones técnico-médicas de esa área de la medicina si no era en contrapunto con ese contexto social. Y luego también pude ver, retomando el concepto del doctor Menéndez, del modelo médico hegemónico, pude ver también desde una mirada, digamos, como retrospectiva, cómo la misma profesionalización de la ginecobstetricia, cómo aparecen justamente estos rasgos estructurales del modelo médico hegemónico. Entonces, uno de los elementos que a mí me pareció importante es cómo hubo una exclusión de otros saberes como la homeopatía, que después pues se valida por un señor presidente, ¿verdad? Porque así lo curaron, ¿no? Porfirio Díaz, pero otra que no pasó y fue la dosimetría, ¿no? Entonces, no me da tiempo de explicar dosimetría, que es el antecedente de la farmacia en realidad, que es una línea médica, o sea, son completamente, mientras la dosimetría lo que hacía era como prescribir cantidades específicas para cierto tipo de enfermedades. Pero eso no prosperó, venía de Francia y no prospera, ¿no? Entonces la homeopatía, pues que viene de Alemania, la hacen a un lado, y lo que aparece, pues es la medicina anatomoclínica, ¿no? Esta que viene, esta medicina llamada, pues, científica. Y algo que también va a ocurrir como parte de esos rasgos de estructuración social es que los médicos cursaban la carrera, pero no tenían práctica de partear. Entonces, ¿qué hacían? Se iban con las parteras para aprender.
Pero la otra manera terrible es que se apropiaban de su conocimiento, hacían sus manuales como los que están allí. Todos esos son manuales, tengo la fortuna de tenerlos porque soy una, ya sabe Tere, soy una loca que tengo una cantidad, yo creo que yo siempre pensé que iba a ser joven y no es así, entonces un día voy a tener que pensar en donarlos porque tengo una cantidad enorme de libros de medicina desde el siglo XVIII, XIX, esos son del XIX y son los manuales que usaban los médicos en formación. Palmero, Juan Manuel Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, hermano del que construyó el Ángel de la Independencia, porque les voy diciendo datos para que ubiquen, ¿no? Entonces, bueno, y entonces las parteras fueron excluidas de allí, y no solo eso, sino también los médicos empezaron a proponer la formación profesional o académica de la partería, y ahí por supuesto era una exclusión absoluta. Eso es muy interesante porque el tema de la partería es muy actual, incluso ahora con la pandemia pues ha tenido cambios y se ha reactivado de una manera pues impresionante, ¿no? Por supuesto que en esa época a ellas se les culpaba de las altas muertes de niños, pero pues ya tenemos el conocimiento de Semmelweis y también del mismo Juan María Rodríguez, pues que no es cierto, que si realmente eran ellos los que eran los propagadores de la eclampsia, de la fiebre puerperal, ¿no? Que era, pues, no usaban guantes, no había higiene, y atendían cadáveres, y luego así iban a atender partos, y pues entonces, en lo que estaban en las disecciones. Bueno, me voy más rápido. Ahí estamos. Esto se apaga. Entonces, como una idea de cierre de esta, como, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué me sirvió en estos procesos de salud, enfermedad, atención? Pues hay que decir que entonces desde esta perspectiva médico-crítica y desde un pliegue historiográfico, pues pude identificar esa construcción de imaginarios médicos que orientaron ideologías patriarcales, y aquí tomo ese concepto porque un texto originario que yo encontré en la biblioteca del CIESAS cuando todavía no entraba en doctorado es el texto fantástico de la doctora Verena Radkau, que estuvo aquí en CIESAS y que después regresó. No sé, ella es alemana, no sé dónde después. Bueno, tiene un texto fantástico, ¿no? A mí fue creo que el único que encontré para la época y como en ese enfoque. Bueno, también apuntar que la supuesta naturaleza patológica de las mujeres, es decir, tanto útero como cerebro, porque después del útero, que explicaba toda la vida a las mujeres, luego también va a ser el cerebro considerado pequeño, anormal, involucionado, pues limitó sus derechos políticos, civiles, sociales desde argumentos biológicos. Es decir, sobre el hecho científico no había argumento, pues había el sustento de la exclusión de las mujeres. Hay, por supuesto, un proceso de medicalización de la vida de las mujeres, y entonces las representaciones técnico-médicas del cuerpo de las mujeres van a justificar prácticas terapéuticas violentas. Había histerectomías para controlar crisis de histeria. Había práctica de cesáreas, cuando la cesárea no se practicaba en el siglo XIX, porque era un tema, se practicaba en cuerpos de mujeres muertas para sacar para el neonato y poderlo bautizar. Ese era el tema. Pero se empieza a practicar las cesáreas con mujeres vivas. ¿Qué características? Mujeres indígenas, pobres, huérfanas, solas. Entonces, para mí esto es el antecedente de la violencia obstétrica que tiene una larga historia y no es actual. Entonces, todas las referencias que los médicos hacían a estas mujeres mientras en los anfiteatros llevaban a cabo, ¿Me ayudan con darle la siguiente, por favor? No me quiere avanzar. Gracias. No, la siguiente es... Si le hiciste más grandecita. No, es que ahí le tienes que dar con el pasar página, por favor, porque si no, lo único que se hace es agrandar. A ver, voy a ver si ya me deja. O le mueves el control de al lado. Ahí va. Creo que ya. Ahí va. Sí, ya va. Ahí va. Ah, sí. Sí. El segundo momento son los estudios socioculturales de las emociones, un acercamiento interdisciplinario desde la historia, la antropología y la sociología. Y aquí es el tema donde me quiero
de tener mucho más y probablemente esto pueda parecer pues, más actual. No sé, sí poco conocido. Lo cierto es que había que señalar que yo llego a los estudios del cuerpo cuando en este tropo que fue la histeria aparece una y otra vez en mis archivos, en mis documentos. Mi trabajo etnográfico fue de archivo, o sea, yo hice todo el tiempo, he hecho trabajo, lo hice en el pasado, trabajo de archivo. Entonces, ahí aparecía el tema de la histeria una y otra vez y siempre referida a una dimensión emocional. Es decir, yo no llego a los estudios de las emociones como una moda, como tampoco llegué al cuerpo, porque a veces la verdad es que la moda histeria académica... para mujeres. Sí. Entonces, cuando yo ya no me puedo, digamos, no puedo cerrar los ojos, no puedo cerrar el ojo y ver que ahí estaba la histérica, tenía una dimensión de pasión, de emoción, yo empiezo a buscar qué hay por ahí. Y yo me encuentro con un texto que para mí ha sido la luz. Es La historia del miedo de Joan Burke, una historiadora inglesa. Burke se escribe. La historia del miedo. Y ella hace una historia del miedo, es un ladrillo así, comparando el miedo en Inglaterra, Estados Unidos y Australia a lo largo del siglo XIX y del XX. Y es fantástica la mirada que tiene ella, porque para mí es el primer momento en que pues, se me interpela como psicóloga y como psicoterapeuta la mirada que tengo de la emoción. Y ahí entonces hay una ruptura epistémica para mí y me lleva entonces pues, a remontar, incluso debo comentarles que yo dejé la terapia. No pude mantenerme como terapeuta después de imbuirme en toda el giro afectivo, la sociología, antropología e historia de las emociones. Y ahora estoy regresando de otra manera y espero me dé tiempo de contarles cómo estoy. Poquito tiempo te damos, pero... Sí, ya sigo. Bueno, entonces, sucede que los estudios socioculturales de las emociones hay que entenderlas como el giro afectivo. ¿Qué es el giro afectivo? El giro afectivo va a ser denominado como el estudio central de las emociones, las sensibilidades, y los afectos, las pasiones, los sentimientos, para teorizar lo social. Y si bien este concepto de giro afectivo está justo en este libro que en la pantalla aparece del lado izquierdo, con sus autoras Patricia Knesetor-Kloh y Jean Haley, y que justo se titula así, The Affective Turn, el giro afectivo, lo cierto es que tiene una historia previa. Y la historia va a surgir en la década de los 70, 1975, particularmente con la sociología. No quiere decir con esto, no estoy haciendo un presentismo, no me da tiempo, pero por supuesto que la atención a las emociones no data de ahí, no es que ahí surgió, no es que antes no se vieran, no es que antes no se interesaran, no. Sí había desde la historia, ahí podemos tener a Norbert Elias, podemos tener libros fantásticos como El miedo en Occidente, podemos tener La pasión de la Edad Media de Huizinga, en fin, o sea, hay mucha traza. En antropología, por ejemplo, podemos hablar no de lo que conocemos más, como puede ser John Foster con el tema de la envidia, sino podemos ir más atrás con Marcel Mauss, con sus trabajos de 1920 en los ritos funerarios en Australia, donde va a mostrar cómo la emoción no es algo interior y cómo la emoción está regulada y tiene una función social y tiene una asignación diríamos hoy, de género. Entonces, sí que hay desde la línea de la escuela de teoría, cultura y personalidad, por supuesto que hay toda una referencia a las emociones, como también hay esa referencia a las emociones en los estudios de parentesco. Lo que no hay allí es una problematización central de la emoción. Está dada a veces como un léxico, a veces sí como una referencia, pero no forma parte de un nodo central analítico. Así para la sociología, también hay lecturas, por ejemplo, de cómo la teoría marxista tiene una traza o tiene una línea, también un costado emocional, y ahí yo les recomiendo, por ejemplo, leer a Eduardo Bericat, les recomiendo leer a la misma Eva Ilus con este texto fantástico que son Las intimidades congeladas, que ella dice, los grandes relatos sociológicos, y yo digo antropológicos e historiográficos,
escritos en la modernidad tienen un correlato o una historia menor a saber en clave emocional, y eso es cierto. Entonces es muy interesante ver cómo sí que había un antecedente. Ahora regreso. Entonces, en 1975, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que empieza a aparecer una preocupación sociológica, historiográfica y antropológica de la emoción. Y en el caso de la sociología, tenemos que recordar a Early Hochschild. Early Hochschild, que propone una serie de conceptos que hasta la fecha son vinculantes para otras disciplinas. Y aquí tendríamos que preguntarnos, el estudio de las emociones es un nuevo campo, es una confluencia disciplinar. Yo creo que en tanto pensar podríamos decir que estas disciplinas, historia, sociología, antropología, por mencionar algunas, les va a interesar el estudio de las emociones por varias razones. Por el cambio de la tradición disciplinar. Es decir, aparece la noción de cultura, aparece una serie de nociones epistémicas que van a posibilitar, diría filosóficamente, es la condición de posibilidad que varias disciplinas estudiaran las emociones. Entonces, lo que tenemos aquí es cómo en historia, digamos, va a interesar estudiar la emoción, pero uno podría decir, bueno, ¿cómo te acercas a la emoción si de por sí es difícil estudiarla? Es una dimensión de la vida elusiva, complicada. ¿Cómo puedes estudiar? Bueno, porque hay justamente un acercamiento desde el 75 a la expresión de la emoción. Si consideramos, como si recuerdan mi definición que les di, yo estoy considerando que hay un nivel de percepción, de experiencia y de expresión de la emoción. Pero ojo, dependiendo de cómo definamos la emoción, nos vamos a acercar a ella y vamos a construir la estrategia metodológica. Y desde esta línea, la estrategia metodológica que se está construyendo es desde la expresión, es decir, absolutamente desde una traza lingüística cognitiva. Entonces, claro, esa forma de estudiar lo emocional fue criticado en el 2007 por el llamado giro afectivo diciendo, ustedes siguen estudiando emociones desde estrategias metodológicas del pasado, que ya estudiaban lo racional. Y claro, y aunque Hochschild habló y hace una propuesta interesante de no hablar más o no pensar más de un sujeto, de un sujeto social completamente racional, pero tampoco ese sujeto freudiano, sino un sujeto que siente, un sujeto que va tomando decisiones y se vincula a partir de una razón y emoción. Aquí ya se rompe esa lógica binaria. Aún con eso, el giro afectivo cuestiona. Y el giro afectivo va a venir desde el discurso spinoziano, desde una mirada monista, donde cuerpo y emoción no se van a separar. Y sobre todo va a haber como una recuperación de esta noción de la capacidad de afectación que tiene un cuerpo. O sea, nadie sabe lo que puede un cuerpo, es la frase como más amplia en esa línea. Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener investigación fantástica, y si la quiero nombrar, tenemos el trabajo, por supuesto, de Michel Rosaldo en antropología. ¿Qué pasa con Michel Rosaldo? ¿Cómo llega al estudio de las emociones? Luego, por supuesto, Catherine. Bueno, Michel Rosaldo pues estaba haciendo un trabajo con los hilogotes. Entonces, empieza a estudiar ella el tema de la casa de cabezas como una manera de remediar la ira. Y la pregunta que se hace ella es cómo una sociedad tan pacífica, una sociedad también organizada, puede al mismo tiempo tener una práctica de casa de cabezas y vivir tranquilamente. Era una práctica que se daba en este contexto de las Filipinas todavía hasta la mitad del siglo XX, después fue proscrita. Y entonces cambiaron a un ritual imaginario y tal. Incluso el trabajo de grabación de los Rosaldo, de Renato y de Michel, servía como para rememorar y en nostalgia con esas prácticas. Por acá lo interesante es que cuando ella se profundiza en el tema de la emoción con los ilongotes, lo que ve es que la emoción no es algo que se siente. La emoción tiene un referente y tiene un simbolismo en una parte del cuerpo que es el corazón. Y el corazón entonces puede estar cargado de ira, puede estar cargado de enojo, puede estar cargado de rabia, puede estar cargado. Y eso entonces hace sentir mal al sujeto, siempre hombre, porque ahí no aparecen las mujeres en esta práctica ritual,
Y entonces una manera de remediar eso que se siente es colectivo, porque entonces se comparte con un grupo, hay todo un ritual, tocan flautas en medio de un fuego, va viendo tú una preparación del cuerpo y luego salen a cazar cabezas. Entonces, esa parte, digamos, lo que muestra es que la emoción está vinculada con una acción, es una práctica, está regulada socialmente. Y usando algunos conceptos de la misma Rosaldo, ella dice, la emoción es un pensamiento encarnado. Eso es fundamental para la época, porque lo quita de esa lógica binaria, razón y emoción, o la emoción como peligrosa. No, la emoción tiene un sentido y regula la acción. Bueno, ¿qué va a hacer Lutz? Lutz lo que va a recuperar justamente es, cuando va con los Ifalú, va a hacer un análisis comparativo entre cómo se juegan las emociones en ese grupo y cómo se juegan en Norteamérica. Y lo que ve es que hay siempre rasgos culturales, de ahí que la emoción tenga una variabilidad histórica y cultural a la cual hay que estudiar. Y esa propuesta de Lutz, ella trae una impronta feminista mucho más grande y va a trabajar con Lila Bu Long el tema de la relación entre lenguaje y emoción. Y empieza desde esa mirada más construccionista o constructivista a analizar el sentido y simbolismo del lenguaje con una carga emocional y que tiene efectos reguladores y de subordinación. Y esa línea la va a recuperar fantásticamente Miriam Jimeno con el libro de Crímenes Pasionales, y aquí está Ángela. Estaba Miriam. Sí, sí. Yo decía, esa es Miriam y sigue. Sí, es Miriam Jimeno, claro. Entonces, Miriam lo que va a hacer es analizar el crimen pasional en las cárceles de Brasilia. Y ella retoma esta línea de Michel, sobre todo de Lutz, y lo que va a trabajar es un concepto fantástico que llama configuraciones afectivas o configuraciones emocionales. ¿Qué es lo interesante de incorporar esta línea? Bueno, hago aquí un paréntesis. Yo lo que les quiero mostrar es que cuando metemos las emociones al estudio, lo que hacemos no es que vayamos a cambiar de objeto, no es que ya diga el asesor, ya te estás yendo por otro lado, no, es incorporar una dimensión analítica, así como el cuerpo y como el género, que ya no hay discusión, por lo menos con el género, ya está aceptado, ya está estabilizado. Entonces, cuando Miriam Jimeno va a analizar la violencia de género y se va con el crimen pasional, lo que ella muestra es que esa configuración emocional le permite entender que la emoción tiene una intencionalidad. Y es que cuando eran juzgados los hombres que cometían crímenes, siempre tenían una atenuante. Se habían inundado por una emoción violenta. ¿Qué quería decir eso? Que no tenían la intención de matar, sino que en el momento, el enojo, la ofensa, la incapacidad de regular eso que la pareja lo iba a dejar, que lo engañó, whatever, entonces aparecía. Y aquí es bien interesante porque aparece ese modelo hipocrático, el modelo hidráulico de la emoción. Es algo que te inunda. Todavía lo usamos. Monté en cólera, me inundó el enojo, me nubló. Todavía los usamos. La larga duración. Entonces, ella encuentra que en el crimen pasional hay una tensión paradójica. Está la intencionalidad y está lo no intencional, lo disruptivo de la emoción. Y lo que va mostrando con cada historia es que no solo tiene que ver con esto que sale del interior, que no es lo importante, sino que hay una cultura que permite, posibilita que los hombres sean violentos y que se tomen las atribuciones de decir la muerte de la pareja, de su mujer, porque es por amor. Entonces, hace un análisis profundamente interesante de esa configuración emotiva que no es personal, que es social, que es cultural y que va cambiando. Y entonces, bueno, ahí ahora podríamos hablar del feminicidio, que bueno, ya es otra cosa, pero vamos, ya, ok. Bueno, pues no me dio ya por la hora, ¿no? Hay que hacer una grabación. Bueno, pues en realidad creo que fui demasiado ambiciosa porque pues todo esto lo vemos en el curso de Antropología de las Emociones, y aquí ya di una versión y doy la clase en la... ¿No me ayudan pasando las siguientes?
pasando en el posgrado, no, con el page. Con el page, con la flechita que está en la pantalla. Sí, porque si no. No, ya la regresaste. Ajá. En el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM, entonces ahí llegamos Bueno, ya para ir como cerrando, después ahí como ese contexto, entonces yo trabajo la representación emocional, la construcción emocional del cuerpo femenino y sigo con esa traza, esos documentos médicos y entonces pues allí pues voy analizando de manera más, digamos, con ya la lente de las emociones como categoría analítica y encuentro modelos de explicación de las emociones que van a estar presentes allí. Esos han sido muy importantes, porque a la fecha son los que se siguen en las neurociencias, ¿no? Le sonará el nombre de Antonio Damasio, por ejemplo, de Hanna Damasio, y en fin. Y después también incorporé, me fui a hablar de las emociones como elemento semiológico de la salud mental. Y ahí recuperé expedientes médicos de la Castañeda, recuperé poesía, recuperé tesis de grado, recuperé libros de la época, y si bien reconozco que hay una playa de historiadores e historiadoras sobre historia de la locura de la psiquiatría en México, y por supuesto reconozco el trabajo de varios de ellos, y puedo decir que nadie había mirado desde esta perspectiva de la emoción. Entonces yo hago una relectura de eso y voy a analizar 4 enfermedades particulares, que es la histeria, la epilepsia, que se consideraba psiquiátrica en esa época, el alcoholismo, que se consideraba enfermedad psiquiátrica, y la erotomanía. Y tal vez la erotomanía dirán, ¿qué es eso? Pues sí, era lo que suena. Eran mujeres que eran con una expresión erótica completamente desbordada. Entonces, yo lo que voy encontrando en ese trabajo es que, como lo circunscribo en la psiquiatría mexicana en 1910, justo cuando se inaugura la Castañeda, pues muchos expedientes ya venían de la Canoa, ¿no? del Hospital de Mujeres, pero otros llegaron allí, y lo que pues puedo analizar es que evidentemente hay una mirada, o sea, la emoción también sirve como un elemento de identidad. Y entonces, más allá de profundizar en lo que profundizo en el libro, lo que quiero como comentar aquí con ustedes es que muy en consonancia con lo que plantea Eva Ilgus, la emoción también es un elemento identitario, es decir, hay emociones que te hacen más femenina o menos femenina, y hay emociones que te hacen más masculina. Y aquí se rompe esa idea de que los hombres no expresan emociones. No, claro que las expresan, solo que expresan otras y las expresan de cierta manera, y las mujeres expresamos otras. Entonces, esa construcción de los imaginarios románticos también son parte de lo que después trabajé, eso ya no salto, que es lo que llamé educación sentimental. Y la educación sentimental es justo ver o indagar las acciones a través de iniciativas políticos, sociales, educativas, culturales, que buscan ampliar la sensibilidad del individuo en tanto cualidad del sujeto moderno. Entonces, bueno, pues allí pues ahondo con algunos análisis. Y lo que ya no me da tiempo de contarles, pero pues ahí se los dejo, y si da tiempo en la intercambio, es ya en la pandemia me fui a trabajar los procesos socioemocionales de estudiantes universitarios en la pandemia. ¿Desde dónde? Hubo una afectación impresionante en términos emocionales, psicológicos. Yo misma fui llamada en mi facultad para atender chicas en crisis. Lo que yo hago desde esta mirada es cuestionar la patologización de las emociones, cuestionar el modelo neoliberal o ecléctico del paradigma psiquiátrico que está en este momento y que está muy sustentado en la psicología positivista, donde promueven una idea de un sujeto feliz eternamente y que es absolutamente infame, ¿no? Entonces, yo hago allí una crítica con un equipo enorme que me ha acompañado. Pues tenemos producción que está para, digamos, consultarse, y nada, que no queremos quedarnos allí, sino que además de tener las publicaciones, lo que ya, y con eso sí, te juro que ya cierro, tenemos una propuesta de política institucional en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es una multidisciplinaria
que forma estudiantes de biomédicas, y estamos ya con los contenidos que han sido obtenidos de la misma, ofrecidos por los mismos estudiantes, y estamos trabajando un curso que se llama así, hacia una comunidad emocional de los cuidados, para comunidades universitarias en tiempos pandémicos, porque ya nos dijeron que vienen otras pandemias. Y toda la información que obtuvimos con encuestas en línea y luego con trabajo cualitativo, ese no lo vamos a, es muy sensible, pero la encuesta, los datos en encuesta los vamos a tener en un sitio que es accesible, que va a ser ese que aparece allá abajo. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Me excedí del tiempo, me llevé casi la hora. Y pues si alguien quiere consultar, ahí está el sitio para ver los materiales. Y si alguien quiere saber más de las emociones, puede entrar a la página de Renisa Internacional, que fue fundada y coordinada por una colega, Rocío Enríquez Rosas, y por una servidora desde hace 11 años, y que tenemos una colección que está en Open Access y que ya tenemos 8 números y nos faltan y vamos por más, y hemos realizado el 8º coloquio de emociones e interdisciplina. Muchas gracias. Estamos muy emocionados. No, ya, lo dejemos ahí. Ya. No, pero lo que quiero decir es que seguramente pueden hacer sus preguntas al final de la gusto, siguiente sesión. Sí, para no atrasar. Hay un receso y ahí vamos a estar. Para que pase, ahora le damos la mesa a por favor, a nuestra moderadora. Ángela va a ser nuestra moderadora. Y creo que tenemos solamente presencia con preguntas ahora. Se tiene que ir a clase. Les encantaría quedarse, pero ok. Pero se queda.